Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de comunicaciones orales de trasplante renal, donde vamos a escuchar 9 presentaciones muy interesantes. Cada presentación va a durar 9 minutos, de los cuales pediría a los ponentes que intenten ajustarse a unos 7 minutos más o menos para poder luego tener 2 minutos de discusión, y tenemos que acabar a las 5 menos 5. ¿Vale? Entonces, pues empezamos. Bueno, la primera presentación corre a cargo de la doctora Iris Viejo Boyano, predicción temprana de la función renal post-trasplante mediante metabolómica, identificación de dianas terapéuticas del Hospital Universitario de la Fe. Sí, ahora me explico un poco. Bueno, yo me llamo Iris, actualmente soy nefróloga del Hospital de Sagunto, pero cuando hice este trabajo y lo envié formaba parte del equipo del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia. Y eso, yo voy a presentar el uso de la metabolómica tanto para identificar dianas terapéuticas como intentar predecir qué va a pasar con el injerto a mediano o largo plazo. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, todos sabemos que el trasplante renal es la terapia de elección en el paciente con enfermedad renal crónica terminal, pero sigue siendo un desafío tanto la monitorización como el manejo clínico y la predicción a largo plazo de lo que va a ocurrir. Es por eso que en la última década no se ha parado de investigar diferentes métodos para complementar esas mediciones clásicas para intentar avanzar un poquito más en este manejo. Y dentro de esas herramientas, una de ellas son los biomarcadores basados en ciencias ómicas, entre los que se encuentra la metabolómica. La metabolómica no es más que es una ciencia que identifica moléculas de bajo peso molecular que están en un sistema biológico en un momento dado. Al final es la que más se va a acercar al fenotipo porque es el producto, o sea, son las reacciones metabólicas que ocurren en el organismo resultante del genotipo, de la composición genética de un individuo y su respuesta a los cambios externos o internos. Hay varios tipos de metabolómica. El primero, que la arriba, es un análisis metabolómico no dirigido, que aquí lo que hacemos es medir todo el metaboloma y tenemos miles de metabolitos resultantes. El problema que tenemos de eso es que nos va a dar unas características espectrométricas que luego son difíciles de identificar. Por otro lado, tenemos un análisis metabolómico dirigido, que aquí lo que cogemos es una lista de metabolitos, pues 20 metabolitos, por ejemplo, y son los que analizamos en esa muestra. Y intentando aunar las ventajas de ambos métodos, se está haciendo análisis semidirigidos que con un enfoque no dirigido, es decir, mides todo el metaboloma, pero luego las características espectrométricas que te da ese resultado la comparas con una biblioteca interna, y es el método que hemos utilizado nosotros. Para ello, pues ponemos un estudio prospectivo, observacional y unicéntrico, que incluyó a 50 pacientes trasplantados adultos que recibieron un trasplante renal de órgano fallecido. Cogimos una muestra plasmática a la semana del trasplante y luego clasificamos a las pacientes según la función renal a los 6 meses, con mayor de 1,5 o menor de 1,5 de creatinina. Para el análisis metabolómico usamos cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a un espectrómetro de masas QS-Active Plus, que básicamente aquí lo que nos va a dar los resultados son relaciones masa-carga, picos cromatográficos y tiempos de retención. Entonces, con esas características espectrométricas, luego las comparamos con una biblioteca interna de polares de nuestro instituto de investigación y nos dio un resultado de 226 metabolitos. Con esos 226 metabolitos es con el que hicimos el análisis estadístico, que utilizamos un modelo multivariante PLSDA, utilizando un VIB score de mayor de 1,5 para intentar identificar cuáles eran los metabolitos más importantes que separaban los dos diferentes grupos. Con esos 22 metabolitos se hizo otro análisis multivariante, que fue el que luego nos ha dado los resultados. Hicimos una validación interna, validación cruzada leave one out y una prueba de permutación de 1000 iteraciones. Los resultados: la edad media de la muestra fue de 53,9 años, la mayoría varones caucásicos. De los factores de riesgo predominante fue la hipertensión y la dislipemia, menos frecuente diabetes y obesidad. El 58% de los donantes venían de muerte encefálica versus un 42% en asistolia. 32% de ellos tenían criterios expandidos con un tiempo de isquemia fría media de 17 horas y media. Y de los receptores, 82% estaban no sensibilizados y de los sensibilizados un 6% cumplían criterio SPATI. Estos son los resultados del análisis estadístico. Lo que vemos en la primera figura son cómo vemos la separación de los dos grupos, y abajo en rojo son los que fueron estadísticamente significativos. La verdad es que el modelo nos dio bastantes buenos resultados, con un área bajo la curva de 0,95 y una precisión global del 87,5%.
Aquí los resultados de cada metabolito, pero para simplificar en la visualización y aquellos que fueron estadísticamente significativos os lo pongo aquí. En verde, los que se relacionaron con mejor pronóstico a los 6 meses. Y esto no es casual, no es simplemente una lista de metabolitos sin más, sino que tienen sentido, puesto que si miramos en la bibliografía, en la literatura, qué son esos metabolitos, vemos cómo están relacionados con propiedades antioxidantes. De hecho, por ejemplo, la histidina se utiliza en la composición del custodión, en el líquido de preservación, por esa capacidad que tiene de efectos antioxidantes. Y lo mismo con estos dos. Y dentro de los malos, de los que se relacionaban con una peor función a los 6 meses, pues hay varios que son interesantes y que he destacado con el cuadradito. Por ejemplo, el ácido quinurénico y la xantosina, ya en este estudio del Jason, se identificaron como predictores de progresión de la enfermedad renal crónica normal, sin que fuese trasplante. Y que también estos metabolitos tienen sentido que ocurra eso porque están relacionados con la inflamación y la fibrosis. Y en este otro estudio del Jason, también junto con los que ya estaban antes, más la colina y la L-quinurenina, pues también se relacionaban con mayor progresión a enfermedad renal crónica por esa relación con una proinflamación y por fibrosis. También vimos otros metabolitos que se relacionaban con la isquemia, y es un poco por la lesión por isquemia reperfusión que pueden tener nuestros pacientes, como la homocarnosina, la 5-metilcitosina y la colina. Y llamativamente, dentro de ya no solo los que salieron estadísticamente significativos, sino en general las 22 moléculas que tuvieron un BIF mayor de 1,5, muchos de ellos estaban relacionados con el metabolismo del triptófano. En la imagen en rojo pongo los que estaban relacionados con peor evolución y en azulito con la que mejor evolución. Y en la literatura lo mismo, también se han relacionado con enfermedad renal y inflamación. Como conclusiones, la metabolómica es una herramienta valiosa para identificación de marcadores que puedan mejorar la predicción y establecer dianas terapéuticas en el trasplante renal, que los metabolitos asociados a mejor función renal eran metabolitos antioxidantes y enfatizamos el potencial uso terapéutico, que los de peor función renal ya se han asociado con peor evolución de la enfermedad renal crónica en otros estudios y que la asociación observada de varios metabolitos con la vía metabólica del triptófano, también presente en otros estudios, enfatiza la necesidad de una mayor investigación en su papel en los resultados post-trasplante, por ejemplo, con una metabolómica dirigida. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Una pregunta. Entiendo que estos metabolitos detectados que se correlacionan de alguna manera orientan hacia el mecanismo de daño en relación con la isquemia reperfusión. Sí. No tienen ningún efecto discriminador con otras causas de daño renal, como puede ser la inmunológica o... Pues, a ver, es que realmente, o sea, es más por... Esto forma parte de una tesis doctoral en la que se hizo en otros trabajos también. Y muchos de los metabolitos que se relacionaban con peor evolución también se vieron elevados en aquellos que tenían, por ejemplo, retraso de la función del injerto, un poco relacionado con lo de la lesión isquemia por reperfusión. Respecto a posibles rechazos, es que de los 50 pacientes que hubo en la muestra solo tuvimos 2 rechazos, entonces fue como muy difícil de medir. Es algo que yo siempre estaba como buscando todo el rato, pero... no pudimos medir eso concretamente porque había muy pocos pacientes. Pero es verdad que los metabolitos relacionados con la vía de la quinurenina se relacionan con inflamación también en un contexto inmunológico afectado. Entonces, de hecho, hay algunos que relacionan el ácido quinurénico con algún metabolito relacionado con predecir el rechazo, aunque sin un peso potente. Ya. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la segunda presentación. Cambios mitocondriales. Cambios mitocondriales inducidos por ISGLT2 en linfocitos de receptores de trasplante renal diabéticos, presentado por la doctora Isabel Pérez Flores del Hospital Clínico de Madrid. Gracias. Bueno, yo voy a mostraros un estudio piloto que realizamos en el Hospital Clínico sobre cómo el tratamiento con ISGLT2 podía afectar a nivel mitocondrial la función y el tamaño de estas mitocondrias. Todos sabéis que los beneficios ya están muy bien
debatidos en la literatura, el efecto de los ISGLT2 en los distintos ensayos clínicos. Se vio que tenía un efecto beneficioso no solo renoprotector, sino también cardiovascular, con descenso de los episodios de insuficiencia cardíaca. Y, como todos sabéis, está parece que estos beneficios están más allá del efecto hipoglucemiante de estos fármacos. Se ha visto a nivel experimental, ya distintos autores han demostrado que en la enfermedad renal diabética lo que existe es una disfunción mitocondrial. Hay un problema en la eliminación y en la biogénesis de las mitocondrias en los pacientes renales. Y lo que se ha visto también en ratas es que estos ISGLT2 lo que hacen es influir en la regulación de la reprogramación metabólica. Ahí, como veis, tiene un efecto, sobre todo, en este caso se experimentó con empagliflozina y se vio que había una regulación biológica negativa de distintos marcadores, haciendo que las mitocondrias tuvieran mayor supervivencia. Sin embargo, no hay muchos datos en la literatura sobre qué efecto puede tener en los humanos. El objetivo de nuestro estudio fue basado en que, dado que las células mitocondriales y las células inmunitarias están controladas por su metabolismo, nos propusimos estudiar la integridad de estas mitocondrias en los linfocitos aislados en sangre periférica de unos receptores de trasplante renal que eran diabéticos tipo 2, tanto pre como post trasplante, a los que se les había instaurado el tratamiento durante 6 meses. Incluimos a 14 pacientes trasplantados que se trataron con ISGLT2, se le monitorizó la respuesta mitocondrial de las células mononucleares en sangre periférica en un analizador de flujo extracelular y además también se fotografiaron con un microscopio confocal. Se evaluó también la masa mitocondrial, el potencial de membrana, el contenido de los radicales superóxidos de estas poblaciones linfocitarias a través de citometría de flujo. Además, aprovechando las condiciones in vivo de las células inmunitarias, evaluamos los perfiles metabólicos asociados con activación inmunitaria. Las características basales de nuestra población, ya veis, son muy similares a lo habitual en trasplantes. Son pacientes relativamente jóvenes, de 66 años, un 70%, 2/3 eran varones, que llevaban muchos años de trasplante. Y veis que una media de meses de 100. Como veis, había una proporción mayor de pacientes que tenían diabetes post-trasplante, con un tiempo de evolución muy diferente dependiendo de si era pre o post-trasplante. Hasta un 71% eran post-trasplante, con una duración media de 54 meses. El tratamiento inmunosupresor es el habitual y se les había añadido distintos antidiabéticos. Había una tercera parte de la población que estaba con insulina, otra con metformina y en un 14% asociación con insulina o metformina. El resto eran únicamente tratados con ISGLT2. El fármaco más empleado fue la dapagliflozina, seguida de la empagliflozina. La evolución de las variables clínicas, estamos hablando de una población con una N pequeña, eran 14 pacientes y, como veis, únicamente sale significativo el peso de los pacientes. En 6 meses conseguimos que los pacientes perdieran una media de 3 kilos y, llamativamente, no se objetivó diferencias en la glucosa y la glicada, pero sí en el magnesio. Todos sabéis que los pacientes trasplantados tienen per se, en un porcentaje muy elevado de casos, hipomagnesemia, y vimos que en un porcentaje alto estas cifras de magnesio se normalizaban con una P significativa. ¿Qué pasaba con respecto a la función mitocondrial? Pues aquí podéis ver que la producción de radicales libres de oxígeno se ve disminuida de forma transitoria en los 3 meses, luego no sale significativo en los 6 meses, pero sí se ve que hay una cierta quiescencia y reserva metabólica incrementada en los pacientes que tratamos con ISGLT2 a los 12 meses. La cinética de consumo de oxígeno se mantiene estable, ligeramente se incrementa, pero lo que sí se ve es que hay una reserva basal respiratoria mayor y que hay una mejor funcionalidad de estas mitocondrias de los pacientes tratados con ISGLT2.
Estos son los fenotipos energéticos mitocondriales que encontramos. Vimos que tenían una mayor capacidad glicolítica frente al estímulo, que basalmente se mantienen más quiescentes y, por tanto, esto puede traducir una mejor función mitocondrial. Con respecto a la masa mitocondrial, pudimos ver que en todos los pacientes, en todos los linfocitos de los pacientes tratados con ISGLT2, se incrementó la masa mitocondrial en el caso de los linfocitos estimulados, frente a una disminución en los linfocitos que no eran estimulados. Esto habla a favor de una eficiencia en la degradación mitocondrial. ¿Y en qué se correlaciona esta masa mitocondrial, este incremento de la masa mitocondrial con variables clínicas? Pues fundamentalmente encontramos diferencias con respecto al peso. Vimos que había una correlación directa. Sin embargo, con el colesterol, sobre todo en base al colesterol LDL, una correlación inversa. Con estos datos podemos concluir que los ISGLT2, a través de estos mecanismos novedosos sobre una mejora de la eficiencia de la función mitocondrial, son capaces de modular las células inmunitarias, disminuyendo el contenido de radicales libres de oxígeno y aumentando su masa mitocondrial. De todas formas, es una N pequeñita y se necesitan más estudios mecanicistas que nos ayuden a ampliar estos hallazgos y, sobre todo, ver qué repercusión clínica puede tener en los resultados del trasplante y no solo en los beneficios a nivel de la diabetes. E intentar fomentar estrategias para su uso en todos los pacientes, incluyendo los no diabéticos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Isabel, ¿nos puede explicar un poquito más qué implicaciones crees tú hipotéticamente que podrían tener en los linfocitos y la inmunidad del trasplante? Pues por lo que hemos visto parece que tiene un efecto inmunomodulador. Es verdad que es mucho más fácil aislar en sangre periférica linfocitos que mirar. Hubiera sido muy interesante aislar células endoteliales o tubulares para ver qué efecto tiene, pero claro, eso es bastante más complejo. Pero sí que hemos visto que mejora la eficiencia de la funcionalidad mitocondrial en los linfocitos en sangre periférica y que eso puede tener un efecto inmunomodulador muy importante. Ya hay artículos que hablan sobre el efecto antiinflamatorio añadido que tienen los ISGLT2, que por eso tienen efecto antiproteinúrico, más allá del efecto del control de la diabetes. Entonces, yo creo que puede ir por ahí la repercusión que pueda tener a nivel de la inmunomodulación. ¿Está el transportador expresado en los linfocitos, el ISGLT2, que no lo he visto al principio, si lo habías comentado? ¿Perdón? Si el transportador se expresa a nivel de los linfocitos. El transportador del... Sí, en todas las células. ¿En toda...? Sí, en los linfocitos de sangre periférica habéis visto CD3, CD19, son T, B y natural killer. Y en todas ellas se expresa. El SGLT2. O sea, el SGLT2. El receptor. Sí. Siguiente. Pasamos a la siguiente ponencia, a cargo de la doctora Carlota Arana, del Hospital Clínic, que nos va a hablar de inmunoterapia celular adoptiva para el control del rechazo mediado por anticuerpos HLA de clase 2 en el trasplante. Buenas tardes, me llamo Carol Arana. Voy a comentarles sobre todo la terapia CART como una estrategia para el rechazo mediado por anticuerpos. Vale. Sin conflictos. ¿Sí? Vale. Como sabemos, uno de los principales problemas que tenemos en el trasplante renal es el rechazo mediado por anticuerpos. Sobre todo después de este reconocimiento aloinmune y la generación de anticuerpos anti-HLA de clase 1 o clase 2 van a impactar en la sobrevida del injerto. Pues bien, existen diferentes estrategias para controlar esta respuesta, incluido múltiples terapias. Sin embargo, la eficacia todavía es incierta y los efectos secundarios pues, son llamativos en esta estrategia.
Con lo cual tenemos una nueva estrategia, nos hemos obligado a buscar nuevas herramientas, nuevas soluciones para este problema. Una de ellas es la terapia CAR-T. ¿Qué significa la terapia CAR-T? Es modificar genéticamente un linfocito para que en su membrana exprese un receptor que nosotros hemos diseñado, que hemos construido. Es quimérico porque en la parte extracelular va derivado de un linfocito B y en la parte intracelular las partes es derivada de un linfocito T. La idea es que nosotros sacamos células PBMCs, linfocitos del paciente, las manipulamos genéticamente en un laboratorio, en la extracorpóreo, las insertamos el CAR, las proliferamos y nuevamente las reinfundimos, sobre todo con la finalidad de que reconozca específicamente a la célula target y elimine de manera específica. Bien, siguiendo con esta teoría, el objetivo de este trabajo era diseñar un constructo con la finalidad de reconocer un linfocito B que su membrana solo exprese anticuerpos contra HLA específicos contra un DSA, al que nosotros vamos dirigidos. En este caso seleccionamos un anti-HLA de clase 2, el más frecuente en nuestra región, que es el DQ3.5, y este es el constructo que hemos diseñado. Y que hemos seleccionado linfocitos TSD8 provenientes de donantes sanos, los hemos infectado y hemos sido capaces de que en la membrana expresen este receptor. El diseño del constructo es el siguiente, tiene el HLA de clase 2 con las dos cadenas conectados con un péptido y un linker que los une, una región intracelular. Y en la transducción que la medimos para ver la cantidad de este constructo en la membrana del linfocito T, la medimos a través de citometría de flujo y vemos en este caso un promedio de un 42% de expresión del constructo en la membrana de los linfocitos. Para saber si este constructo funciona, ya tenemos el constructo y tenemos que probarlo, si funciona o no. En colaboración con el Laboratorio de Inmunología del Hospital Universitario de Leiden, hemos obtenido las células target. ¿Qué son estas células target? Son una línea celular de linfocitos B, en la cual también a través de una técnica similar a los CAR-T hemos sido capaces de transducir en su membrana anticuerpos específicos. En este caso, el anticuerpo que vamos a estudiar es el DQ7, que es similar al DQ3.5. Tenemos el DQ2, que es un anticuerpo, es una célula que expresa un anticuerpo, pero no es específico al constructo que nosotros hemos seleccionado, y una célula control, las MOC. Cuando realizamos, en este caso, hemos visto la presencia de este anticuerpo en la membrana, el HLA de Q2 para las ramos de Q2 y el HLA de Q7, el 3.5 para las ramos de Q7. Para probar si existe este reconocimiento específico, hemos realizado experimentos de citotoxicidad, es decir, hemos cocultivado las células, los linfocitos T, que expresan el constructo CHART, y también hemos puesto un control, las células CD8 sin transducir, untransduced, con los diferentes tipos de células, las MOC, las ramos de Q2 y las ramos de Q7. Y solo se observa una mortalidad específica cuando existe esta coestimulación. Las ramos de Q7 con el CHART de el CD8, CHART de Q3.5. Para probar si era correcto, hemos hecho también este experimento de citotoxicidad a diferentes ratios, disminuyendo progresivamente el número de terapia de linfocitos CD8, de células efectoras. Y vemos que esta respuesta es dependiente a la cantidad de células que nosotros exponemos y administramos. Pero nos planteamos diferentes cuestiones. Una de ellas es, ¿cuál es el efecto de los inmunosupresores en esta terapia? Porque al final son linfocitos T. Para responder a esta pregunta, diseñamos el siguiente experimento. Realizamos la misma prueba de citotoxicidad y en este caso cocultivamos sobre todo con células que tenían en el cultivo terapia inmunosupresora. Las exponemos a las tres triples terapias más clásicas que utilizamos en la práctica clínica: tacrolimus, prednisona y micofenolato, y tacrolimus, prednisona y emetor.
y observamos que existe una disminución específica en esta respuesta citotóxica y aunque estadísticamente los números son significativos, si tenemos, cuando cocultivamos con esta triple terapia inmunosupresora, una mortalidad más del 70%, que es un buen porcentaje cuando estamos trabajando con esta terapia. También la otra pregunta era, ¿estas células cuando se reconocen son capaces de liberar citoquinas? Para esto hemos recolectado todos los sobrenadantes y hemos mirado qué citoquinas se expresan en todas las condiciones. Y solo cuando existe este reconocimiento específico, las células linfocitos con el chart y las células target, las DQ7, que en este caso estamos probando, existe la liberación de interleuquinas, IL-2, granzima B, perforina y Fas ligando. ¿Y qué pasa con los inmunosupresores? Lo que era de esperar. Hay una disminución sobre todo de la interleuquina 2, porque en ambas terapias hemos administrado tacrolimus, y también una disminución del interferón gamma. Pero la perforina y la granzima se mantienen. Con lo cual nos lleva a pensar que en modelos in vitro este mantenimiento, por así decirlo, de la mortalidad pese a la administración de inmunosupresores, se debe a que estas células todavía expresan, cuando hacen lo reconocimiento específico, granzima y perforina. Sin embargo, nos cuestionamos, cuando este experimento lo traslademos a un modelo animal, ¿no? La reducción de IL-2, que va a condicionar que el linfocito T probablemente va a tener una menor proliferación y con lo cual podría afectar la eficacia de esta terapia. Para lo cual hay diferentes estrategias y una de las estrategias planteadas es rotar esta terapia a otra célula que tenga menos sensibilidad a la terapia inmunosupresora, en este caso la NK. Con lo cual también nos hemos puesto a transducir este tipo celular, tanto en una línea celular que son las NK92 como las NK provenientes de donantes. Y hemos observado incluso un 36% de expresión en la línea celular de NK y más de un 50% de expresión en las NKs provenientes de donantes. En conclusión, hemos sido capaces de expresar este constructo, el DQ3.5 chart en los linfocitos y en los NKs. Hemos sido capaces de demostrar esta respuesta citotóxica específica y ver, ¿no?, la expresión de citoquinas. Todavía nos queda más... Todavía nos quedan futuros pasos con esta terapia, sobre todo es ver el efecto de la citotoxicidad con las células NK y trasladar este experimento a un modelo animal de trasplante de órgano sólido. Todo esto es posible gracias a mi equipo de trabajo del Hospital Clínic y muchas gracias. Hasta la tiempo de las gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Hola, gracias por la presentación. Enhorabuena, es un trabajo muy, muy interesante y que es muy difícil además llevar a cabo. Yo tengo una pregunta un poco teórica sobre el uso después, porque bueno, hemos visto que las células B de memoria HLA específicas son muy importantes eliminar, pero hay también las células plasmáticas que, en mi conocimiento, no expresan el PCR. Así ¿cómo envisionas tú pues eliminarlas también? Sí, es la tercera parte de nuestro proyecto. La primera parte empezamos desarrollando el CAR de clase 1, que tenemos desarrollado el A2. Esta parte del trabajo es enfocada al CAR de clase 2 y la tercera parte de trabajo es enfocada sobre todo a generar un receptor que conozca. Estamos planteándonos aislar un TCR específico que pueda detectar alguna molécula que sea más específica en una célula plasmática. Tenemos actualmente, ¿no?, el CAR dual, que son los contra CD19 y BCMA, que también nos estamos planteando demostrar su uso en un futuro ensayo clínico, que también, como para empezar, es una buena estrategia, pero queremos irnos, como tú comentas, a lo específico y estamos buscando estamos diseñando el CAR sobre todo para buscar la especificidad en las células plasmáticas. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Nuevos antidiabéticos en el trasplante renal.
Los ISGLT2 reducen la pendiente de filtrado glomerular independientemente del estado diabético, mientras que los agonistas del receptor GLP-1 reducen la proteinuria en receptores diabéticos. Presentado por Diana Rodríguez Espinosa del Hospital Clínic de Barcelona. Un poquito largo el nombre, ¿no? Básicamente, yo soy Diana Rodríguez y les contar la experiencia que tenemos con el uso de ISGLT2 en diabéticos y en no diabéticos y cómo los GLP-1 pueden añadir algo de ayuda en este asunto. Estos son mis conflictos de interés. En cuanto a antecedentes, ¿no? Ya sabemos que el trasplante renal es el mejor tratamiento para la enfermedad renal crónica y que el deterioro a largo plazo del injerto es un problema que es muy importante y al que nos enfrentamos todos los días. Y la población de receptores de trasplante renal cada vez es más compleja, tienen edad más avanzada, tienen más comorbilidades, tienen mayor riesgo inmunológico y los donantes que utilizamos cada vez tienen criterios más ampliados, ¿no? Entonces, todos estos factores en su conjunto aumentan el daño no inmunológico del aloinjerto con el paso del tiempo. Y lo que sí sabemos es que en enfermedad renal crónica, incluso en no diabéticos, el uso de estos fármacos disminuye tanto los eventos cardiovasculares y de mortalidad como la progresión de la enfermedad renal en sí. ¿Qué sabemos del uso de estos fármacos en el trasplante renal? Sabemos que los receptores de trasplante renal con diabetes muestran que el usar estos fármacos disminuye la pérdida del injerto renal y disminuye la mortalidad, ¿no? De este caso hay dos estudios, hay que es el más conocido porque es el más antiguo, del 2022, 2022, pero bueno, eran 226 pacientes y lo que vieron fue que el uso de los ISGLT2 disminuía la incidencia de pérdida del injerto y disminuía el doblaje de creatinina a lo largo del tiempo de seguimiento y también disminuyó la mortalidad. Estos eran 226. Luego los chinos, siendo como son, sacaron una base mucho más grande de 1.900 pacientes donde comprobaron lo mismo. Como ven, a lo largo de todos los subgrupos siempre sale tendencia en beneficio al uso del fármaco, tanto para mortalidad como para eventos cardiovasculares como para eventos renales compuestos. Entonces, bueno, pues sabemos que en diabéticos esto ya está comprobado, pero en no diabéticos no tenemos evidencia clara y en todos estos hablan del evento, pero no hablan de la pendiente, que esto es una cosa que a veces gráficamente o por número también ayuda un poco a dimensionar la magnitud del asunto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue recoger a los que teníamos nosotros y ver cómo evolucionaba la pendiente de filtrado glomerular. Entonces, cogimos a todos los pacientes que llevaban el fármaco entre el 2021 y 2024. ¿Por qué 2021? Porque fue cuando se aprobó el uso del fármaco en enfermedad renal crónica y vimos cómo era la pendiente anual. Y también medimos el cociente proteína creatinina e hicimos un subanálisis con el grupito que llevaba también análogo de GLP-1. Entonces, lo que vimos, encontramos a 270 pacientes que llevaban algún ISGLT2 y lo que exigíamos era que tengan seguimiento suficiente para 12 meses antes de haber iniciado el fármaco y 12 meses después. Entonces, excluimos a 56 que se trasplantaron en menos de los 12 meses previos al inicio del fármaco. De estos 56, curiosamente, hasta 11 habían iniciado el fármaco entre los primeros 3 meses de post-trasplante. Y hubo 58 abandonos de tratamiento antes de cumplir un año. Hubo 16 éxitos, 8 pérdidas del injerto, 5 hitos recurrentes, 5 se los quitó. Esto es lo que dejaba escrito el médico en el curso clínico. 5 se quitaron por deterioro de función renal, 3 por diarrea, 2 por eritrocitosis, que es bastante común, 2 por intolerancia, 2 por mala adherencia, 3 de causa desconocida, una disnea, que esto decía eso, pero la verdad no sé exactamente a qué se refería el médico cuando puso eso, y una litiasis renal que era por struvita en una persona que tenía una ITU por un Proteus, que dijimos que a lo mejor esto podía facilitar el crecimiento bacteriano. Al final se incluyeron 140 pacientes, 82 con diabetes tipo 2 y 58 no diabéticos, ¿no? La media de edad era similar en ambos grupos, ¿no? 56 y 50 años respectivamente. La edad del donante también era similar. La mayoría eran de sexo masculino y el IMC era también similar. Se incluyeron hasta incluso en el grupo de no diabéticos había un cuarto trasplante. El porcentaje de donante vivo y de donante cadavérico era mayor el donante vivo en los no diabéticos, curiosamente, pero
era mayor los de cadáver y había una alta proporción de rechazo también en los pacientes que llevaban este fármaco. Entonces, lo que hicimos fue restar la caída del filtrado glomerular entre el menos 12 meses al momento del inicio del SGLT2 y desde el inicio del SGLT2 hasta 12 meses después. Lo que vimos es que fue en los no diabéticos la caída del filtrado en el año pre era 3.5 mililitros minuto año y en los diabéticos era 4 mililitros minuto año y al cabo del año post inicio de SGLT2 esta caída pasó a 1 mililitro minuto año y en el caso de los diabéticos curiosamente parece que había una pequeña mejoría incluso, que no sabemos si era porque a lo mejor se le ajustó también otro tipo de medicamentos que pudieron haber ayudado en esto, pero cada paciente era su propio control, con lo cual evitábamos un poco el sesgo. Y en el subgrupo de diabéticos vimos que fue también significativa la mejoría en cuanto a la reducción de proteinuria, cosa que no vimos en el grupo de SGLT2. También pensamos que era porque teníamos recogida la proteinuria total y no el albuminuria como tal, y esto también puede haber afectado un poco. Pero en el grupo de pacientes que eran diabéticos, llevaban SGLT2 y aparte un análogo de GLP-1, tuvieron un 80 miligramos gramo más de reducción que los que no lo llevaban. Que, como ven en la escala en el eje de las YES, tuvimos que hacer un análisis por logarítmico porque si no las líneas salían extremadamente anchas y se veía un poco feo. En cuanto a las conclusiones, pues podemos decir que los SGLT2 parecen ralentizar significativamente el descenso del filtrado glomerular en receptores de trasplante renal independientemente del estado diabético, que hay un beneficio añadido a los que llevan los análogos de GLP-1 y tienen diabetes con proteinuria, y que estos hallazgos parecen respaldar el uso rutinario de estos fármacos en la atención post-trasplante a largo plazo. Y obviamente necesitan estudios prospectivos más grandes con mayor N para confirmar estos resultados que los grupos que tenemos aquí están también reuniendo datos al respecto y más que nada en los no diabéticos, que es en el grupo en el que falta más información contundente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Felicidades por el trabajo. Simplemente por si habéis determinado algún índice de adiposidad visceral con GLP-1 frente a SGLT2 o índice de hígado graso que pueden tener una implicación en la función renal. No, hemos recogido datos de práctica clínica habitual que estaban en los cursos clínicos y en las analíticas que pedimos habitualmente. No hubo ninguna prueba especial. Y el filtrado fue estimado, imagino, ¿no? Nunca hicieron filtrado medido con Ioxol. No, seca de EPI estimado, sí. Vale, gracias. Muchas gracias, me parece que es un estudio muy bonito. Quería preguntarte, no sé si lo has dicho, ¿cuántos pacientes estaban con GLP-1? 30. Porque uno de los problemas que tenemos en un estudio que estábamos pendientes de publicar un multicéntrico es que muchos pacientes no tenemos la garantía de que seguían con el GLP-1 por esa época que hubo de desabastecimiento. Entonces, si ahí eso lo tenéis controlado, porque claro, eso al final sesga mucho los resultados. Sí, a ver, hubo algún porcentaje de abandono que ya no ahondé en eso, pero los que se analizaron son los que estábamos seguros que habían completado el año. Incluso hubo gente que se cambió del subcutáneo al oral por ausencia del fármaco, pero también ya teníamos experiencia de recogida de que se toleran similar y que van bien. ¿Y fueron 30? Sí. Gracias. Muchas gracias. Por la siguiente comunicación, a cargo de Antonio Franco, del Hospital de Alicante, tratamiento de la anemia refractaria en receptores de trasplante renal con roxadustat, un reto superado. Hola, buenas tardes. Voy a presentar mi experiencia en el tratamiento de la anemia refractaria en receptores de trasplante renal con roxadustat. Son declaración de conflicto de intereses. Y quería iniciar la comunicación comentando el panorama actual del tratamiento de la anemia en insuficiencia renal crónica. Actualmente hay opciones convencionales para su tratamiento, que es tratar la deficiencia de hierro y la administración de eritropoyetina. Se puede utilizar
Se puede utilizar hierro oral, hierro intravenoso y eritropoyetina, tanto subcutánea o por vía intravenosa. Pero actualmente tenemos un abordaje de la fisiopatología de la enfermedad a través del uso de inhibidores orales de la HIF-PH. Ahí interviene roxadustat. Roxadustat aborda la fisiopatología de la anemia en la insuficiencia renal crónica subyacente. Al activar la vía del HIF, restauramos la sensibilidad al oxígeno por roxadustat. Entonces, roxadustat lo que hace es, por un lado, reduce la hepticidina y, por lo tanto, aumenta la absorción de hierro en el intestino y su liberación de las reservas, aumenta el transporte de hierro directamente a la médula ósea y aumenta también la producción de eritropoyetina endógena y la receptibilidad celular a la eritropoyetina. Con todo ello lograríamos un aumento de la producción de hemoglobina y de glóbulos rojos. Por todo ello, roxadustat, que es un inhibidor del factor inducible de la hipoxia, es capaz de estimular eritropoiesis en situaciones de estado inflamatorio y de mala regulación del hierro. Estas situaciones se dan con mucha frecuencia en nuestros pacientes trasplantados y por eso teóricamente lo haría eficaz para el tratamiento de la anemia refractaria en receptores de trasplante renal. El objetivo principal del estudio era evaluar el porcentaje de receptores diagnosticados de anemia refractaria que presentan una hemoglobina mayor a 11 gramos por decilitro tras 12 semanas de tratamiento con roxadustat. Los objetivos secundarios eran evaluar los cambios en las variables bioquímicas del estudio, que eran hemoglobina, ferritina, índice de saturación de hierro, filtrado glomerular, proteína C reactiva, y se estudiaban y se comparaban al inicio y a las 12 semanas del tratamiento. Por último, evaluábamos la seguridad del roxadustat mediante el registro de efectos adversos. Para ello diseñamos un estudio observacional prospectivo que llevamos a cabo entre mayo del 2024 y marzo del 2025. Reclutamos receptores de trasplante renal con anemia refractaria, definiendo la anemia refractaria como una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro a pesar de recibir dosis máximas de estimuladores de eritropoiesis durante las 12 semanas previas al inicio de nuestro estudio. Los parámetros a estudio incluían hemoglobina, ferritina, índice de saturación de hierro, filtrado glomerular y proteína C reactiva. Incluimos un total de 15 receptores, 8 hombres y 7 mujeres, con una edad media de 67 años. El tiempo post-trasplante fue de 53 meses y tenían un filtrado glomerular de 17 mililitros minuto, con un rango entre 14,5 mililitros minuto y 25 mililitros minuto. Estaban sometidos a una inmunosupresión en la cual 5 de ellos llevaban sirolimus en monoterapia y 12 combinaban sirolimus con tacrolimus. Quiero destacar que entre los inmunosupresores que llevaban estos pacientes no llevaban ningún antiproliferativo que podía deteriorar la producción de eritrocitos a nivel de la médula. En cuanto a los resultados, a las 12 semanas del tratamiento, todos los receptores, o sea, el 100%, alcanzaron niveles de hemoglobina mayor a 11 gramos por decilitro, con un incremento significativo de hemoglobina que pasó de 9,3 gramos por decilitro a 11,6 gramos por decilitro, con un cambio medio de 3 gramos por decilitro. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los cambios en ferritina, que disminuyó, pero no significativamente, desde el inicio del estudio al final del tratamiento, en el índice de saturación de hierro, en la proteína C reactiva, ni en el filtrado glomerular. Esta tabla pone de manifiesto de manera detallada todos los parámetros en todos los pacientes y podéis observar que la hemoglobina de la que partían los pacientes después del tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis, pues era realmente una hemoglobina baja. Y lo que sí que hay que destacar es que pasó de una mediana de 9,3, como he dicho, a una mediana de 11,6, un aumento realmente significativo. Y también tenemos que decir que no se objetivó ningún efecto adverso durante el estudio. Con todo ello, podemos concluir que roxadustat es un tratamiento efectivo y seguro para la anemia refractaria en receptores de trasplante renal. Y con esto pues quería ya despedirme de mi vida profesional porque ya he acabado mi periplo profesional y de todas maneras, hasta siempre, folks.
Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Antonio. A ver. Perdón. Bueno, la hago. Un segundo. Antonio, todos eran con IEMETOR. ¿No probasteis en algunos pacientes con micofenolato que no estuvieran con IEMETOR? No, eran pacientes que seleccionamos como los teníamos. Entonces nosotros en nuestro servicio utilizamos de manera masiva IEMETOR, tenemos muy pocos con micofenolato y bueno, de todas maneras la primera maniobra que realmente hacemos es quitar los pocos que tenían micofenolato, que no fueron el caso pero en el micofenolato o la azatropina siempre disminuyen la producción de eritropoyetina. Entonces, por eso yo creo que el primer paso es quitar ese tipo de fármacos, dejarlos sin antiproliferativos, antimetabolitos y entonces por eso ya ser normal el que la serie no tenga micofenolato ni azatropina. Gracias por la presentación. ¿No hubo ningún caso de ningún trombo así, no haya quedado asociado directamente al inicio del fármaco? Porque, no sé, me pasó, igual esto es anecdótico y por eso me quedé un poco, se lo puse a 2 pacientes y 2 me hicieron un trombo que igual era por otra causa, que no tiene nada que ver, era a lo mejor no sé si se le subió mucho la hemoglobina de golpe a los míos y por eso hicieron algo. No sé si vieron algún caso. Bueno, es que nosotros tenemos 2 estudios. Uno es en el cual eran enfermos pues muy seleccionados, muy inflamados y realmente en ninguno de los 15 tuvimos trombosis venosa profunda. Pero hemos utilizado también roxadustat en pacientes que tenían anemia, pero no tenían una anemia refractaria, sino como un comparativo con aranés, ¿no? En un randomizado. Y entonces, en esa serie de 26 pacientes tuvimos 4 trombosis venosas profundas. 2 de ellos eran pacientes con un sustrato oncológico. Entonces, la explicación que le quiero buscar a esto es que los pacientes inflamados están con una situación de inflamación tal y con una que debe ser protectiva para la situación de trombosis, porque ninguno, es muy curioso que los de inicio, como es tu experiencia, tuviéramos 4 casos de 26 y de los 15 casos estos, que ahora no tenemos 15, tenemos 20, ninguno ha desarrollado una trombosis venosa profunda, pero es un elemento a considerar y vigilar. Vale, muchas gracias. Ya que estoy aquí de moderador, Antonio, aprovecho la oportunidad para darte la enhorabuena por tu carrera profesional y por este brillante final de la misma y te deseo mucha suerte en el futuro, en tu nueva etapa. Vale. Como la vida tiene que seguir, pasamos a la siguiente presentación. Estrategias de delisting para mejorar el acceso al trasplante renal en pacientes altamente sensibilizados, presentado por la doctora López Jiménez. No te preocupes. ¿Cuál es tu nombre? Inés de la Cueva. Inés. Bueno, buenas Inés tardes Cueva, a todos. vale. Mi nombre es Inés de la Cueva Vale. y hoy os traemos este trabajo titulado Estrategias de delisting para mejorar el acceso al trasplante renal en pacientes altamente sensibilizados. Declaro no tener ningún conflicto de interés y a modo de introducción, como yo creo que ya nos ha quedado clarísimo, el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento para la mayoría de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Y es que, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, mejora la supervivencia respecto a permanecer en diálisis. Sin embargo, nos encontramos frente a una gran dificultad cuando se trata de pacientes que, ya sea por transfusiones, embarazos o trasplantes previos, se encuentran inmunizados. Sobre todo, más difícil aún con pacientes hiperinmunizados, con PRAs por encima del 95%, donde sabemos que el porcentaje de PRA es inversamente proporcional a la posibilidad de encontrar un donante HLA compatible. Y esto todavía se acentúa más cuando son pacientes con un PRA cercano al 100%, donde cada centésima empeora sustancialmente la probabilidad de encontrar ese donante. A pesar de todas las estrategias que se han ido desarrollando, el trasplante cruzado, todos los programas de priorización, existen pacientes en los cuales tenemos que asumir el trasplante renal con DSAs preformados.
Y en estos casos es donde surge la estrategia del delisting, que consiste en sacar del listado de antígenos HLA prohibidos aquellos reconocidos por anticuerpos que a priori consideramos menos deleterios. Sabemos que no todos los anticuerpos son iguales y que aquellos no fijadores de C1q o con MFIs más bajas, pues los consideramos menos deleterios, menos dañinos. Y aquí ya a continuación, metiéndonos con el trabajo, varios grupos de trasplante de Andalucía pues, se propusieron analizar los resultados del trasplante renal tras realizar el delisting en pacientes hiperinmunizados, todos ellos con un PRA mayor del 98%, en los que se buscó precisamente reducir ese PRA por debajo de estos niveles. Fue un estudio observacional, multicéntrico, descriptivo y retrospectivo en pacientes, como decíamos, con un PRA por encima o igual al 98%, en los que se realizó un delisting gradual. Es decir, inicialmente se permitieron anticuerpos frente a estos antígenos HLA con un MFI hasta 4.000 y si, a pesar de eliminar esos anticuerpos, el PRA seguía todavía por encima del 98, se permitieron hasta 10.000. Como cohorte de comparación se utilizó un grupo de pacientes también hiperinmunizados con un PRA superior o igual al 98%, pero que se consiguieron trasplantar sin esos DSA. En ningún caso se permitió la presencia de anticuerpos fijadores del complemento de C1q y tampoco se permitieron frente a antígenos de trasplantes previos. Y siempre se realizó el trasplante con una prueba cruzada por CDC previa negativa. Se recogieron distintas variables demográficas y de la evolución del trasplante y se fue monitorizando tanto los anticuerpos HLA como las complicaciones tanto infecciosas como de rechazo agudo. En total se analizaron 49 pacientes, 20 de ellos trasplantados con DSA y 29 sin DSA, de los hospitales de Cádiz, Málaga y Granada. Lo primero que pudimos observar es que ese descenso de PRA de un 99,5% previo al delisting a un 88,2% se tradujo en una reducción en el tiempo de lista de espera, con una media previa desde el momento de inclusión en la lista de espera hasta el delisting de unos 35 meses a un tiempo de 12 meses de media desde el delisting al trasplante. Luego, pasando muy por encima por las características demográficas, tanto de los donantes como de los receptores, decir que no encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa, salvo por el porcentaje de PRA, que era ligeramente inferior en el grupo de pacientes que se trasplantó sin DSA. Precisamente esta pequeña ventaja fue la que hizo posible el encontrar ese donante, ¿no?, compatible. Y luego también, por supuesto, en el número de DSA, que en el grupo sin DSA pues fue 0. En cuanto al trasplante, sí que hubo diferencias estadísticamente significativas en el tratamiento recibido por los pacientes. En el grupo que se trasplantó con DSA se utilizó más inmunoglobulina intravenosa, plasmaféresis y rituximab. Sin embargo, sí que me gustaría destacar que en ese momento todavía no había un consenso en Andalucía en cuanto a cómo iba a ser el tratamiento y no fue del todo homogéneo el tratamiento en los distintos centros. Aquí os muestro los distintos DSA que hubo en el grupo, que fueron de clase 1 y de clase 2. Y en cuanto a la función renal, decir que ambos grupos alcanzaron una buena función renal a los 12 meses, pero que sí que hubo un mayor porcentaje de rechazo, a pesar de que no fue estadísticamente significativo, en el grupo que se trasplantó con DSA. Y, por supuesto, y como era de esperar, a expensas de rechazo humoral mediado por anticuerpos. En cuanto a las complicaciones infecciosas, no hubo diferencias estadísticamente significativas, tampoco cuando nos centrábamos en mirar la infección por CMV. Y la supervivencia del injerto, tanto al año como a los 2 años, en ambos grupos fue superior al 83%, y aquí en la gráfica, aunque parece que van peor los que se trasplantan sin anticuerpos, fue porque sí que hubo bastante diferencia en el tiempo de seguimiento, que fue mayor en ese grupo que se trasplantó sin anticuerpos. Y en cuanto a la supervivencia del paciente, fue del 100% en el grupo que se trasplantó con anticuerpos y del 94% en el grupo sin anticuerpos, y la causa de la muerte fue una muerte tumoral, probablemente también en relación con ese mayor tiempo de seguimiento. Finalmente os muestro las causas de pérdida del injerto, en el que sobre todo destacar que en el grupo que se trasplantó con anticuerpos tan solo un paciente perdió el riñón por causa inmunológica, por rechazo humoral. Y con todo esto concluimos que la implementación de las estrategias de delisting permite optimizar las posibilidades del trasplante en pacientes altamente sensibilizados con anticuerpos donante específicos preformados, y que a pesar de la alta incidencia de rechazo o infecciones que tenemos en estos pacientes, pues la mayoría de los injertos se mantienen funcionantes y con una función renal aceptable, pero que esto va a requerir un enfoque muy individualizado y un manejo inmunológico muy riguroso y actualizado para optimizar los resultados a largo plazo. Por último, me gustaría agradecer a todos los grupos y unidades de trasplante que participaron en el trabajo y en especial al equipo de nefrología del Hospital Regional de Málaga por enseñarme todo lo que sé. Así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia. ¿Alguien quiere preguntar algo? Una cosa que me llama la atención, que no sé si tiene importancia, es que habéis conseguido descender el PRA de forma muy llamativa. Muy llamativa. Nosotros, en nuestra experiencia, cuando empezamos con el delisting, quitando anticuerpos, eso que no activan el complemento en función del MFI y tal, lo primero que vimos es que el descenso era muy pequeño y a veces pasaba de 99,99 a 99,92. Esto nos llamó mucho la atención, nos desanimó al principio, pero la verdad es que luego hemos analizado nuestra experiencia y pequeños descensos del PRA, de a veces 1 centésima, 2 centésimas, 3 centésimas, sí que aumentan mucho las posibilidades de trasplante, ¿no? Que es lo que significa esa gráfica, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que probablemente no es muy necesario forzar demasiado como para bajar el PRA por debajo del 98 o menos por ciento, ¿no? No sé qué opinas. La verdad es que no sé si justo en concreto en esos pacientes tendrían muchos anticuerpos fáciles de eliminar de la lista, quizás, y que eso fue lo que hizo que bajase tanto el PRA, pero es cierto que incluso resultados peores, ¿no?, que como el que me comentas tú, tienen que seguir siendo muy alentadores, porque es que la diferencia en esa centésima es la que hace que se puedan trasplantar. Eso es. Entonces, es que, vamos, hacer más hincapié en eso, desde luego. Muy bien. Si no hay más preguntas. Muchas gracias. Vale. La siguiente comunicación se llama la respuesta a los inmunosupresores, medida pretrasplante con inmunobiograma en receptores de trasplante renal. Predice la incidencia de rechazo durante el primer año. La doctora Asun Sánchez. Sí, no soy Marta Crespo, pero eso me empodera. O sea, entonces, a ver, bueno, pues ante todo agradecer, estoy hablando en representación del Biotrain International Study Group, que somos los grupos que a nivel nacional participamos en el estudio Biotrain. Y bueno, vamos a presentar un poco los resultados preliminares de el estudio Biotrain. Tenía dos ramas, una rama transversal y otra prospectiva, pues de la parte prospectiva. Todos sabemos que el rechazo tiene numerosos factores de riesgo, unos factores de riesgo que son clásicos, características del donante, el riesgo inmunológico de la pareja donante-receptor, la aparición de anticuerpos donante específico, la existencia de ellos previamente, y que el tratamiento inmunosupresor tiene un papel clave en la supervivencia del injerto. Hasta ahora realmente que controlamos el tratamiento inmunosupresor mediante parámetros estrictamente farmacocinéticos y bueno, nos sentimos cómodos en unos niveles que nos permiten pues minimizar un poco el riesgo de rechazo, pero realmente nos falta información acerca de qué es lo que está pasando a nivel fisiológico con el uso de los diferentes fármacos que utilizamos. Y en ese sentido, el inmunobiograma puede ser una herramienta que nos permita adecuar cuál es el fármaco más sensible en cada uno de nuestros pacientes, incluso las dosis o lo que es lo mismo, pues personalizar el tratamiento inmunosupresor. El inmunobiograma, ¿qué es? Pues es un test diagnóstico in vitro que lo que pretende es medir la respuesta farmacodinámica de cada paciente a los inmunosupresores individuales de mantenimiento, los más frecuentes, el tacrolimus, los esteroides, everolimus, sirolimus y el ácido micofenólico. ¿Y cómo funciona? Pues se utiliza una muestra de sangre total, se extraen las células mononucleares, estos linfocitos se cultivan, se activan y se embeben en una matriz de gel que se va a enfrentar en unas gradillas especiales a los diferentes inmunosupresores que van a ir trasladándose por gradiente de concentración hasta que son capaces de inhibir o no inhibir el crecimiento y la activación metabólica de esos linfocitos. Y eso es lo que vamos a medir con inmunofluorescencia. Esto al final nos va a dar una curva de dosis-respuesta de la que podemos calcular el área bajo la curva. Este área bajo la curva tiene una distribución normal y eso se vio en un estudio previo al Biotrain, el Immunotrans, creo que era, con más de 200 pacientes. Y entonces se calculó la media, la desviación estándar,
Y os explico un poco esto porque el inmunobiograma, cuando lo hacemos, los resultados nos los va a dar como si fuera una densitometría, calculando el Z-score. Entonces, vamos a ver que los pacientes que están a la derecha de la curva, no sé si se ve, bueno, pues cuanto más a la derecha, más sensibles y estarían en la parte alta de la gráfica. Eso quiere decir que esos fármacos tienen más eficacia para controlar la capacidad que tenemos nosotros de hacer un rechazo. Por el contrario, cuando estamos a la izquierda de la curva, tenemos una peor respuesta a los fármacos, es una falta de sensibilidad a los fármacos, tanto mayor cuanto más negativa. Es esta Z-score. Entonces, como hemos dicho, vamos a analizar el objetivo principal de la rama prospectiva, que era ver si el inmunobiograma pretrasplante tenía un impacto en la aparición del rechazo en el primer año de trasplante. Finalmente, se incluyeron 107 pacientes con inmunobiograma válido pretrasplante, de los cuales 24 desarrollaron algún tipo de rechazo. Estos 24 pacientes se compararon con una rama control, que eran 21 pacientes que no tenían rechazo, ni inflamación, ni infecciones oportunistas, ni deterioro de función renal, filtrados por encima de 50 y sin proteinuria. Y en los factores de riesgo clásicos, como son la edad del donante, el retrasplante, el tener una alta incompatibilidad, el PRA por encima de 60 o la presencia de DSA pretrasplante, no hubo ninguna diferencia excepto en la edad del donante. Como vemos, la edad del receptor también es más elevada en el grupo que desarrolla un rechazo, pero realmente es que la edad del donante y la edad del receptor siempre son variables colineales en este grupo. Estas variables nos permitieron establecer diferentes categorías de riesgo inmunológico y lo que hicimos es ver realmente qué aportaba, si el inmunobiograma, los resultados del inmunobiograma aportaba algo a los factores de riesgo clásicos. Y para eso lo que hicimos es generar una variable, nuestra variable de interés fue el sumatorio de todos los Z-scores negativos. Si analizamos diferentes fármacos, podemos tener Z-scores negativos en 1, en 2 o en 3, o incluso en 4 cuando habían conversiones. De tal manera que lo que se hizo es sumar todos esos Z-scores negativos y es lo que se introdujo en el modelo. Y en el modelo lo que vemos es que, aparte de la edad del donante, el sumatorio de Z-scores negativos tiene un impacto de tal manera que es que esto es un poco difícil de explicar, pero cuanto menos negativo es, cada unidad que pasa de ser negativo a menos negativo, incluso positivo, lo que estamos ahorrando disminuye el riesgo de rechazo en un 40%. ¿Vale? Esto lo vemos tanto en los pacientes de alto riesgo inmunológico, con los de riesgo intermedio, como con los de riesgo bajo. Y analizamos también el resultado del inmunobiograma a los 3 meses para ver si tenía impacto en la aparición de rechazos desde los 3 a los 12 meses de trasplante. Y lo que observamos es que todos aquellos pacientes que hicieron rechazos en los primeros 3 meses tenían alguna prueba de falta de sensibilidad en el inmunobiograma. A diferencia de esto, los pacientes que en este tiempo no desarrollaron rechazos no tenían ningún perfil de resistencia en el inmunobiograma. Con lo que concluimos que el inmunobiograma pues, no es una herramienta que mide in vitro la respuesta farmacodinámica a inmunosupresores individuales de mantenimiento en pacientes con trasplante renal. Cuanto mejor es el perfil de respuesta en el inmunobiograma a los inmunosupresores, menor es la probabilidad de rechazo ajustado a los factores de riesgo clásicos, y que esto nos va a ocurrir en todos los perfiles de riesgo de los pacientes, que todos los episodios de rechazo que ocurrieron después de 3 meses y durante el primer año se produjo en aquellos que tenían al menos un perfil de resistencia en los inmunosupresores de mantenimiento que estaban tomando a 3 meses, y por tanto pues, consideramos que el perfil del inmunobiograma informa al clínico sobre aspectos modificables o accionables, como puede ser el tratamiento de mantenimiento que estamos dando al paciente para prevenir rechazos durante el primer año de seguimiento. Y agradecer al grupo del Biotrain, a BioHope, por
patrocinar iniciativas que nos permiten mejorar el manejo de nuestros pacientes y darles las gracias por su atención. Muchas gracias, Asun. ¿Hay alguna pregunta? No sé si se me oye. Sí, ahora creo que sí. No sé si habéis podido ver la otra cara de la moneda. Es decir, habéis analizado el rechazo, pero no sé si habéis analizado que aquellos que son más sensibles hacen más infecciones. Resultados preliminares y no sabemos nada más. Están trabajando los datos y yo supongo que en los meses que quedan cada vez tendremos más información. Enhorabuena, dos preguntitas rápidas. Todos eran pacientes de bajo riesgo inmunológico, asumo, ¿no? No, de bajo, intermedio y alto riesgo Vale, o sea, que inmunológico. tenían mezcla Sí. de todo. Y de cara a la implementación en la práctica clínica, ¿qué precio tiene el inmunobiograma para convencer a los gerentes? Es que no te entiendo bien, es que se oye muy mal. se oye. Aquí hay Muy una mal. máquina y no oigo nada y encima estoy medio ciega. ¿Qué precio tiene el inmunobiograma? ¿Se puede implementar en la práctica clínica de forma fácil o hay que llevarle como la Guardia Civil al gerente? Pues, a ver, el inmunograma no es barato, pero es verdad que todo este proceso de cultivo, activación de las células T, todos los resultados, hay que hacer 3 citometrías de flujo, todo eso lleva un tiempo, aproximadamente una semana. En una semana tienes un resultado y es verdad que es caro. Entonces, para mí es caro. Yo creo que también como todo, conforme se vaya utilizando, igual las cosas, pero realmente cuando tú ves todo el trabajo que lleva detrás, Domingo, el dinero está justificado. Y el tema es poner un poco en una balanza lo que te puede aportar y lo que no, y dónde estamos. Entonces, todos tenemos pacientes con el mismo riesgo inmunológico de base, con todos estos parámetros, y unos nos van a hacer un rechazo, otros no nos van a hacer nada y otros van a tener un montón de infecciones oportunistas y no sabemos muy bien qué está pasando detrás. Tenemos pacientes que están retrasplantados varias veces con las mismas pautas inmunosupresoras, sensibilizados y yo a veces me pregunto, bueno, el problema es, ¿cuál es el problema que está detrás del rechazo cuando no hay una falta de cumplimentación? ¿Es que estamos dando un fármaco que no es el adecuado o podríamos dar otro tipo de tratamiento? Pues probablemente esto es una herramienta que nos puede mejorar todas estas dudas, ¿no? Alex. Gracias, la verdad es que es interesante, me parece una prueba que no es fácil de interpretar por la poca experiencia que tengo y me ha respondido parcialmente, porque a mí me ha llamado mucho la atención que teníais un 22% de rechazo en la serie y parece que se ha incluido espectros de riesgo inmunológico variables. Sí. ¿La capacidad de predicción de rechazo es la misma, quiero decir, es mayor en un paciente de riesgo inmunológico respecto a uno de bajo riesgo o se mantiene o son los pacientes de riesgo donde realmente hay mayor capacidad de predicción de rechazo? Pues no hemos comparado los grupos de riesgo, Alex. Lo que pasa que sí que es cierto que si miramos esta... bueno, no puedo ir atrás, pero el incremento de riesgo en los pacientes de alto riesgo inmunológico, la capacidad predictiva es menor. Pero, por ejemplo, en los de riesgo intermedio, a mí me llamó mucho la atención los resultados, que partían de un riesgo de 7,7% cuando el inmunobiograma era igual a 0, o sea, no teníamos ninguna resistencia, y conforme aparecían resistencias, ese riesgo podía incrementarse hasta el 89%. La población en cada uno de los grupos está bastante equilibrada, son 39, 40 en el riesgo intermedio y 32 o 29 en el alto riesgo. Pero no se han comparado los grupos entre sí. Pero sí que es cierto que hay un incremento progresivo conforme se van aumentando los Z-score negativos en la inmunosupresión de mantenimiento. Muchas gracias. Gracias. Seguimos adelante con la siguiente comunicación. Un modelo de 4 metabolitos supera a los modelos clínicos en la predicción del rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante renal. Y lo va a presentar, me parece que María José. Sí, seguimos con las suplentes de la Hospital doctora del Mar. Crespo. Entonces, sí, hay que tener
paciencia y piedad con las que presentamos trabajos que no son exactamente, no somos las principales autoras. Es un trabajo de la doctora Eulalia Solá, que fue residente del Hospital del Mar y está haciendo la tesis doctoral con nosotras, y bueno, lo dirige la doctora Crespo, y voy a tratar de explicaroslo lo mejor que pueda. Estos son mis conflictos de interés, que soy la speaker. Bueno, pues sabemos que el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos influye en la supervivencia del injerto. En esta cohorte de un trabajo de la doctora Ana Buxeda del Hospital del Mar, con una N pues más modesta, se vio como los que tenían mejor pronóstico son los pacientes que tienen una biopsia normal. En un pronóstico intermedio los que tienen MVI, y los que tienen peor pronóstico los que tienen un rechazo mediado por anticuerpos, y en el trabajo de la derecha, pues con un número mayor de biopsias y de trasplantes, pues algo similar, ¿no? Los pacientes sin rechazo, probable, MVI y AMR. ¿Podemos predecir el AMR o la MVI? En el momento pretrasplante, la manera quizá más fácil y accesible para predecir el desarrollo de AMR o de DSA de novo que llevará a AMR es la incompatibilidad, bien a nivel HLA o bien a nivel genética o no HLA entre donante y receptor, ¿no? En este trabajo, en las curvas de supervivencia que veis de la cohorte canadiense, publicado por WIBE hace un par de años, pues se veía que la cohorte de mayor riesgo para desarrollar DSA de novo eran aquellos con una carga de incompatibilidad molecular más elevada, y en concreto, pues en este trabajo, también pacientes más jóvenes, ¿no? En el post-trasplante, pues sabemos que también para el riesgo de desarrollo de DSA de novo, en el mismo trabajo de WIBE, por ejemplo, los niveles al año por debajo de TACRO, por debajo de 5 eran un factor de riesgo para desarrollo de DSA de novo, y la variabilidad también en los niveles de tacrolimus también se puede asociar o a predecir el desarrollo de AMR posterior, de DSA y de AMR, y luego pues otros biomarcadores, citoquinas, CXCL9, 10, en diagnóstico / predicción, pues también se han explorado. ¿Qué hay de metabolómica? Pues en este trabajo pequeñito de pacientes trasplantados con función renal deteriorada, con rechazo, bien mediado por célula T o mediado por anticuerpos, función renal estable y donantes renales, se vio que los perfiles de metabolitos encontrados eran diferentes, ¿no? Pues esto ya te anuncia que la expresión aquí de metabolitos, que este trabajo en concreto era en plasma, orina y saliva, tiene una distribución diferente. Y en este otro trabajo de la derecha, de metabolómica urinaria, también se encontraron metabolitos asociados en el momento de rechazo mediado por células T en orina asociados al rechazo. El objetivo del trabajo era explorar la capacidad de identificar el riesgo de desarrollo de AMR o MVI de forma precoz post-trasplante, aplicando una plataforma metabolómica para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, yo creo que si entendemos la cohorte, tenemos media comunicación entendida. Es una cohorte seleccionada porque son pacientes trasplantados que teníamos suero pre al año y a los 3 años y biopsia al año normal y a los 3 normal sin daño inmunológico, y luego tenían una biopsia también a 3 años. O sea, había 57 pacientes con biopsia al año que a los 3 años se dividían entre 29 que eran controles, que no habían hecho AMR-MVI, y 28 que sí que habían hecho AMR-MVI a los 3 años. Se aplica una plataforma metabolómica, 124 biomarcadores de distintas familias y rutas, básicamente de inflamación, función renal e inmunología. Hay un análisis estadístico descriptivo convencional que vamos a entender todos, y otro que vais a entender los más inteligentes de la sala, que ya es de eliminación recursiva de variables clínicas y metabolómicas. Para este análisis de eliminación recursiva lo que hace es identificar qué variables están asociadas o son predictivas de rechazo, y luego un random forest para construir un árbol de decisión mediante validación cruzada leave one out. Entonces, las características basales en el momento de trasplante, como os decía, el grupo control a 3 años no tiene rechazo y el grupo MR a 3 años tiene rechazo. En el momento del trasplante no hay diferencias entre los dos grupos, ni en características clínicas, y lo que sí vemos en el momento de la primera biopsia, realizada, como digo, al año, es que el grupo AMR ya tenía 10 mililitros minuto menos de filtrado y se había hecho biopsia por indicación de manera más frecuente, ¿no? O al revés, un 62% eran biopsias de protocolo frente al grupo control, que la inmensísima mayoría, el 96,6%, eran biopsias de protocolo. O sea que de alguna manera se intuye que ya eran pacientes que habíamos hecho más biopsia de indicación y tenían peor filtrado.
En las características histológicas de la primera biopsia, y es una cohorte seleccionada para esto, o sea que esto tiene lógica, la única diferencia estadísticamente significativa es que el grupo AMR tenía al año ya un poquito más de glomerulosclerosis y no es estadísticamente significativo porque quizá la N es pequeña, pero sí que había un poquito de más G1. Como G1 no era criterio, no es de, o sea, estaba aislado, pues eso se consideró como que realmente la histología al primer año era similar en cuanto a parámetros de inflamación. ¿Qué pasa a los 3 años? A los 3 años el grupo de AMR pues, tiene más HLA-DSA. La biopsia se había hecho un poquito posterior, aunque la intentamos hacer a los 36 meses, pues veis que algunos se van a 43 meses. Ya el grupo de biopsia de protocolo era inferior, solo el 40% de los que habíamos hecho la biopsia a 3 años había sido por protocolo en la cohorte AMR. El filtrado ya era 20 mililitros inferior y había aparecido proteinuria en este grupo respecto al grupo control. Y bueno, histológicamente pues tenían datos de AMR-MVI, ¿no? Mayor porcentaje de glomerulitis, capilaritis peritubular, G más PTC mayor o igual a 2, C4D positivo, glomerulopatía crónica del trasplante. También tenían más atrofia tubular y a final de seguimiento, no a los 3 años, pues habían tenido un peor pronóstico, o sea, mayor pérdida de injerto como está descrito en las cohortes que hemos comentado en la introducción. Entonces, comparando el valor predictivo de un modelo incluyendo 5 variables clínicas a 12 meses que se establece mediante estos modelos de, ahora ni me acuerdo, no sé qué, recursiva, edad, IMC, creatinina, GFR y proteinuria, pues se establece un área bajo la curva para predecir lo que va a 12 para predecir lo que va a pasar a 36 de 0,61, mientras que introduciendo en el modelo el filtrado glomerular y 4 metabolitos, la AUC mejora a 0,82. Esto es una manera de hacer el análisis y otra manera, que esta es una variable clínica y 3 metabolitos, pues se establece este random forest de aquí, que básicamente, o sea, están 29, 28, 29 son controles, 28 son casos, ¿no? Si el metabolito 1 está por encima del threshold establecido, ya voy a identificar 16 casos de AMR. Si está por debajo, me voy al metabolito 2 e identifico uno más, y si los dos, el 1 y el 2, están por debajo, me voy al metabolito 3 e identifico 4 más. De manera que si los 3 metabolitos, lo digo por verlo al revés, ¿no? Es específico, tiene una especificidad de 0,9, ¿no? Si los 3 metabolitos están por debajo, solo me queda un caso control que lo habré misclasificado, ¿no? Así que las conclusiones de este trabajo es que, bueno, en nuestro estudio hemos visto que hay un grupo de marcadores metabolómicos plasmáticos que son capaces de predecir, ¿no?, establecidos al año, que predicen la aparición de AMR-MVI a 3 años. Efectivamente, pues entonces esta predicción podría ser útil incluso 2 años antes. Esto complementa, obviamente no sustituye, ¿no?, complementa variables clínicas que conocemos todos, que se asocian o que podemos identificar como factores de riesgo para desarrollo de AMR-MVI. Hay que confirmar, y esto es lo más importante, y se está trabajando con la cohorte de los belgas, ¿no?, de Leuven, validar estos datos, ¿no?, en una cohorte de replicación y profundizar más en las rutas metabólicas alteradas para entender qué implicaciones tienen estos resultados, pues, hombre, en el mundo ideal, pues aplicaciones terapéuticas. Y muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, enhorabuena María José, me ha encantado. ¿Habéis podido meter un parámetro de los que ya se han demostrado que aumentan la aparición de DSA y la pérdida del injerto, como la variabilidad de los niveles, el coeficiente de variación por encima de un valor o el tiempo en rango terapéutico? Sí, o sea, es una buena pregunta porque la elección de las variables clínicas para comparar uno con otro no es en base al criterio clínico, sino a estos modelos. Es un bioinformático al final el que acaba haciendo el análisis estadístico, entonces son estos modelos recursivos que al final van excluyendo variables, porque por ejemplo el IMC, dices, ¿por qué está el IMC ahí?, ¿no? Bueno, pues porque sale en algún momento como asociado, ¿no? Es buscar esta asociación más matemática que clínica, ¿no? Yo creo que otra, de hecho, pues a Marta para presentar esto le pregunté, digo, realmente a 12 meses no hay diferencia, por ejemplo, los DSAs entre los grupos, pero pretrasplantes sí. El grupo que luego hace AMR a 3 años tenía más DSA en el momento, ¿no? Tenía un 18%. 17 y pico, sí.
Entonces, claro, desde el punto de vista clínico dices, bueno, para comparar el modelo, pues aparte de la exploración más estadística o matemática, pues a lo mejor incluir variables más de lógica clínica, ¿no? Que ya sabemos que se han asociado. Pero en este caso no se ha hecho así. Vale. ¿Y el nombre de los metabolitos se puede saber o es secreto? Pues está bajo secreto de sumario, que no lo sé ni yo. O sea que... Vale. Bueno, muchas gracias, María José. Vamos a la última comunicación. Estudio Diana 2, alta prevalencia de infección por VPH y lesiones displásicas anales en pacientes trasplantados renales. Una llamada a la acción del doctor Javier Juega del Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona. Gracias, buenas tardes. Bueno, como todos sabéis, la segunda causa de muerte en nuestros pacientes trasplantados renales de nuestro medio son las neoplasias, y esto parece en los últimos años ir en incremento. Dentro de todos los subtipos de neoplasias que pueden desarrollar nuestros pacientes, ese grupo de neoplasias que vienen derivadas de una infección vírica previa, pues forman un grupo especialmente relevante y prevalente. Y dentro de estos virus pues está el virus del papiloma humano, y tienen este grupo también una característica, que es que en ocasiones, eventualmente, lo podríamos detectar esta infección antes de que desarrollen displasia o cáncer. ¿Y qué sabemos del papiloma, aunque las evidencias son muy parciales y de baja calidad probablemente, del papiloma en trasplantados versus población general? Pues que tiene más prevalencia y persistencia, que hay alta prevalencia de genotipos de alto riesgo, que además hacen más displasia más tempranamente, y que este riesgo aumenta con la inmunosupresión y con la exposición a factores de riesgo, en este caso de actividad sexual. Se nombra que los mTOR podrían tener un papel protector, aunque prácticamente no hay ninguna evidencia al respecto. Se dice que habría que cribar tempranamente y recurrentemente, aunque las guías ya veréis que son muy inconsistentes. Y sabéis que ahora tenemos una vacuna que está validada, que cubre 9 genotipos, algunos de ellos los más importantes de alto riesgo, pero que tiene sus limitaciones. ¿Y qué hacemos en la triste práctica clínica en las trincheras habitualmente? El classic approach es un poco solo testar a las mujeres, solo en cervix, cuando llegan a la lista, ¿no? Al menos en muchas de las unidades. Y si vamos a las últimas guías, que son de este año y del año pasado, son un poco decepcionantes. Te dicen que para el cribaje de cáncer anal en los trasplantados, espérate 10 años post-trasplante para cribarlos. En las mujeres, en el cervix, se dice que se haga lo mismo que en las que tienen VIH, y eso es empezar a los 25 años y repetir cada 3 años. Y en cuanto a la vacuna, además de que cubre solo 9 genotipos, hay que dar 3 dosis, y solo está autorizada y financiada hasta los 45 años, con lo cual muchos pacientes de lista de espera podrían quedar fuera. Para intentar dilucidar cuál es la situación real en nuestra cohorte de nuestro centro, diseñamos el estudio Diana 2, junto con infecciosas, gine y cirugía general de nuestro centro, en el cual incluimos a los pacientes en consultas de trasplante que quisieron participar y que no tenían ninguno de estos criterios de exclusión. Finalmente incluimos 81 pacientes, todos de donante cadáver, ninguno vacunado, y aquí veis un poco el flujo del estudio. En la primera visita se hacía un cuestionario de actividad sexual, hábito tabáquico, etcétera. Se le tomaba una citología anal y también cervical a las mujeres, y se hacía un test de papiloma con genotipado. Si todo eso salía negativo, bajo riesgo, acababa en el estudio. Si salía de alto riesgo, se hacía una anoscopia de alta resolución, una colposcopia, si hacía falta una biopsia, si hacía falta tratamiento. Estos son los demográficos del total de la muestra: edad media 59 años, 2/3 partes hombres, solo un 11% de práctica de sexo anal receptivo, y solo de estos 9 pacientes solo uno era hombre. Y aquí veis la distribución del número de parejas sexuales según si predominantemente hombres o mujeres. En cuanto a los factores ya más directamente relacionados con el trasplante, intentamos medir toda la carga de inmunosupresión que podían arrastrar este tipo de pacientes, con lo cual, aunque la mayoría era un primer trasplante, si tenían trasplantes previos los juntábamos para medir el tiempo total en trasplante, cuya mediana fue de 7 años. Además, un 14% habían recibido inmunosupresión pretrasplante, otro 14% inmunosupresión extra por un episodio de rechazo agudo, y aquí veis la distribución, la mayoría en triple terapia estándar, 10% en everolimus. Bien, la prevalencia de papiloma anal fue del 20% de la muestra, prácticamente, 30% en mujeres, 13% en hombres. Papiloma cervix, 10% de las mujeres, todas las que tenían en cervix lo tenían en recto, pero solo un tercio de las que lo tenían en recto lo tenían en cervix, por lo tanto, coeficiente de correlación ano-cervical bajo. En cuanto a los genotipos, que esto es clave, porque sabéis que hay genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo de desarrollo de displasia y de cáncer,
Pues el 37,5% de los positivos tenían solo genotipos de alto riesgo, la mitad tenían alto y bajo, con lo cual hasta el 87% de la muestra tenían algún tipo de genotipo de alto riesgo. Las mujeres parecían tener predominantemente combinación de alto y bajo, pero casi un 90% de las mujeres positivas tenían algún tipo de alto y los hombres se quedaban alrededor de un 85%. En cuanto específicamente cada genotipo, el más peligroso reportado en la literatura es el 16, pues fijaros que los más prevalentes eran el 16 y el 53. En los hombres, 16 y 68, en las mujeres, 16 y 53. Y no se ve bien porque se ha desconfigurado, pero hasta el 31% de los que tenían alto riesgo tenían múltiples genotipos de alto riesgo coexistentes. En cuanto a los genotipos cervicales, solo una tercera parte eran de alto riesgo. Y fijaros que la vacuna del Gardasil, que cubre 9 genotipos, si nos guiábamos por esta distribución de genotipos de alto riesgo, estarían cubriendo solo el 33%. Si bien es cierto que cubre muy bien el 16%, que parecería ser el más importante. Mis factores de riesgo que hemos encontrado en esta modesta muestra relacionados con la presencia o la positividad de papiloma, historia de sexo anal receptivo, más parejas sexuales, menos tiempo en trasplante, una tendencia estadística a más en mujeres, más jóvenes, más fumadoras, un eventual papel protector del everolimus, pero con las limitaciones evidentes de la muestra no se puede certificar, y parecería generarse la hipótesis de que la presencia de papiloma en nuestros pacientes, más que tener que ver con la inmunosupresión del trasplante per se, tiene que ver con aumento de los factores de exposición, ¿no?, en este caso de actividad sexual, que bien podrían incluso haber sido antes del trasplante, porque hasta un 31% de los pacientes con papiloma positivo llevan menos de un año trasplantados. En cuanto a la displasia anal, 11% de la muestra, 14% mujeres, 10 en hombres, y si juntamos anal y o cervical, casi una cuarta parte, un 24% de las mujeres tenían algún tipo de displasia. Y fijaros que de los que eran pacientes que eran papiloma positivos, el 31% desarrollaban displasia. Y de los que tenían displasia, solo el 41% eran papiloma positivos. No sabemos bien por qué, quizás habían aclarado en el proceso el virus o quizás hay otros factores relacionados. En cuanto a los grados de displasia, afortunadamente bajo grado en la mayoría de ellos. El más prevalente, el L-SIL. De los que eran L-SIL papiloma positivos, en todos era el papiloma 16, como habíamos hablado. Hubo un caso de displasia de alto grado, solo por esto ya valió la pena el estudio, que requirió biopsia y tratamiento, y parece haber dos perfiles diferenciados en hombres y en mujeres. En hombres parece que hay menor relación de papiloma positivo en los que tienen displasia, y la displasia es de menor grado. Las mujeres un 75% eran papiloma positivo y displasias de alto grado. De manera que hay como dos cascadas diferenciadas. Aparentemente, las mujeres se contagian o tienen una prevalencia 2 veces mayor del papiloma, y de las que tienen papiloma convierten a displasia 3 veces más que los hombres. Factores relacionados con la displasia, como es evidente, positividad del papiloma, sobre todo papiloma de alto riesgo. Solo en mujeres más encuentros sexuales, más parejas sexuales diferentes. Hay una tendencia a aparición más en mujeres. En este caso, más tiempo de trasplante. Necesitas más tiempo de inmunosupresión para desarrollar la displasia. Y aparentemente un cierto papel protector, curiosamente, de la timoglobulina. Como potenciales conclusiones globales, en nuestra muestra hemos encontrado una significativa prevalencia de positividad para papiloma y de displasia. Parece que esto impacta más en las mujeres. Lo que parece marcar más la adquisición de papiloma, más que la inmunosupresión, es la exposición a factores de riesgo. Sin embargo, la displasia sí tiene que ver con tiempo de inmunosupresión y con presencia de papiloma. Ahí está, discordancia, displasia, papiloma. La vacuna, si bien cubre el 16, parece el más importante, podría no cubrir todos los genotipos de alto riesgo presentes. Y consideramos que, si bien necesitamos muchos más estudios, y así lo propondremos de forma colaborativa, quizás deberíamos replantearnos si vale la pena cribar a estos pacientes, incluyendo cribaje anal en todos, e incluyendo a los hombres que suelen y solemos estar excluidos de este tipo de estudios. Muchas gracias. Una pregunta. Muchas gracias, Javier. Yo quería preguntarte dos cosas. Primero, la actitud de tu unidad de preventiva con respecto a la vacunación, porque nosotros, los de preventiva, nos dicen que cuando la mujer tiene, a partir de cierta edad, ya ha estado muy expuesta y la vacuna no tiene sentido, que yo no termino de verlo, pero eso es lo que me transmiten a mí. Y lo otro es, ¿qué actitud tenéis terapéutica? O sea, ¿cómo manejáis la inmunosupresión en estos pacientes? Si les convertís a emetor.
En cuanto a la vacuna, es que solo está financiada y validada hasta los 45 años. Bueno, pero hay gente que se lo compra. Bueno, pues exacto. Se ofrece comprarlo. En nuestra población, la inmensísima mayoría de la gente, son 3 dosis, deberían ser 3 dosis, son 170 euros la dosis. La mayoría de la gente no se la compra. ¿Tiene beneficio? Esa es la duda, ¿no? Porque los de preventiva de inmunidad dicen que no. Claro, el problema es que todas las guías, y estas guías vienen de la Asociación Internacional de Neoplasia Anal, por ejemplo, ya hablando del ano, que hay más prevalencia. O sea, los superexpertos mundiales de esto, y yo he estado en un foro, por eso está en inglés la presentación con ellos, en realidad tienen muy poco insight. Todos los estudios en trasplantados son cortes transversales, y lo único que se sabe es que a partir de los 5 o 10 años, dependiendo, hay más aparición de displasia, por eso ponen eso de los 10 años. Entonces, yo creo que hay como poca interconexión entre nuestro mundo y el mundo de los que se dedican a la displasia anal o cervical para conjugar una estrategia más conjunta, más realista. Yo creo que lo ideal, un mundo ideal, sería cribarlos pre-trasplante en lista, no a los 10 años post-trasplante, esto lo que pasó, y modular la inmunosupresión. Nosotros, lo que pasa es que evidentemente hay constricciones económicas, logísticas, tienes que tener en tu hospital, tiene que hacer anoscopia de alta resolución, alguien que sepa hacer esto. Pero bueno, hay muchas iniciativas, ahora hay muchos estudios que empiezan a hacer con el autorraspado, es decir, el paciente, tú le das la turunda, se da el autorraspado, o bien cervical o bien anal. Se avanza en esto porque se está viendo que probablemente está infradiagnosticado y probablemente en población inmunodeprimida especialmente. ¿Y el tratamiento? No sé si te he respondido a algo, pero... ¿Y les ponéis Emetor o no? Entonces, no te puedo decir que haya un protocolo, pero la intención es hacer lo que sí, extender esto a más pacientes, porque al final son muy poquitos, aquellos que te permite la situación clínica, obviamente, y de proteinuria y función renal y tal, pero yo creo que sí. Pero creo que lo ideal sería replantearlo más en lista de espera. Ya. De manera que tú lo supieras, como si es Epstein-Barr positivo o negativo, o si es TMV positivo o negativo. Ahí ya la decisión de la modulación de la inmunosupresión depende de cada uno. Lo que pasa es que luego cambia en el tiempo, ¿no? Quiere decir que si el paciente mantiene las relaciones de riesgo, puede que sea negativo pre-trasplante y se convierta positivo. O sea, yo creo que hay que hacer un screening durante toda la evolución. No, además hay que hacer unos test prospectivamente, por supuesto, claro. Por eso que es un tema complejo y caro. Pero bueno, muy importante. Gracias. Pues damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias a todos.